Bienvenidos, muy buenas tardes. Uno de los temas salientes de todas las jornadas es lo que puede pasar después de la guerra, lo que ya está sucediendo. Estamos en una etapa de un enorme compromiso para el mundo entero. Nosotros miramos la Argentina, estamos asediados, acechados permanentemente por una información que distorsiona ¿en qué sentido? En el hacer creer que los problemas son solamente de la Argentina cuando el mundo entero está en alerta por una situación que lleva a algunos países a convivir con el hambre. A contramano de que en la Argentina baja la pobreza, baja la indigencia, levemente, pero también son indicadores que vale la pena tomar nota. En el mundo se está acentuando la gravedad de lo que va a suceder y ya pasa como consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania. Kristalina Georgieva está diciendo algo que marca la preocupación que hay en las autoridades de todo el mundo, incluidos los del Fondo Monetario Internacional, cuando señala que es probable que en algún momento la gente salga a las calles. Es que algún día va a suceder. Lo de la película Joker no es una casualidad. En algún momento, en alguna etapa, los que se quedan absolutamente con todo van a terminar pagándolo de alguna forma. No se puede someter a tanta presión a todo el mundo como hacen los grandes ganadores, los grandes triunfadores de esta etapa del capitalismo, que es una salvajada, tanto en la Argentina como en el resto del mundo. Vamos a empezar entonces nuestro programa de hoy con Kristalina Georgieva, anunciando no solamente el hambre, sino también la posibilidad de que en algún momento la gente salga a la calle, sencillamente porque no puede más. This time around, there is additional very serious problem for us to be mindful of, and it is the risks of civil unrest. When prices jump and poor people cannot feed their families, they will be on the street. And one thing we know about trouble in one place, it travels. It doesn't stay there. So please work together, best for everybody. Uno de los problemas más serios que se está generando es el de la inflación, donde uno ponga la mirada, pone el dedo en cualquier lugar del globo terráqueo y se encuentra con que la inflación está asolando a los países como no se dio nunca, porque de vez en cuando un país X puede tener esa inflación, pero el de al lado no. Ahora es casi unánime lo que está ocurriendo de la Argentina para arriba, hasta los Estados Unidos y hacia el oeste, hacia la Europa. Nos encontramos con una situación invivible hacia el este, quise decir, en realidad. Miren ustedes lo que pasa en España, donde hace 37 años que no tienen una inflación como la que se está gestando en estos momentos. Se desboca la inflación en España hasta alcanzar en marzo el 9,8% respecto al mismo mes del año anterior. Se trata de la tasa más alta en 37 años, según la primera estimación oficial. Si comparamos el dato de la inflación de marzo con la correspondiente al mes de febrero, los precios aumentan un 3%, la mayor subida conocida desde agosto de 1977. La escalada de precios es generalizada, aunque la electricidad es uno de los factores determinantes. También los carburantes y combustibles, que no cesan en su carrera al alza desde el inicio de la invasión de Ucrania, tienen una incidencia capital en esta espiral inflacionista. Bien, estamos en crisis. ¿Y quiénes la van a pagar? Aquí usted ve la campaña desalmada, usando a los políticos y sobre todo a los periodistas, con retiros de dinero que está denunciando nuestro colega Juan Alonso, que son un escándalo por todo lo que han podido acumular destacados comunicadores en los 4 años del macrismo, cuando se da una complicidad que verdaderamente acongoja del mundo periodístico, porque ya no se trata solamente de los dueños de los medios, hablando de lo que es la protección para que no tengan que hacerse cargo los ricos, sino los pobres. Ya es un estado alarmante de lo que es indecoroso, antiético, antimoral por parte del comportamiento periodístico. Y en eso están. Quieren que los pobres sean los que paguen la crisis, porque los ricos no. Los ricos están en una condición de ser los dueños de todo, incluidos los medios de comunicación, y por lo tanto no tienen ni siquiera que dar explicaciones
¿Qué le vienen a los ricos a decir que se hagan cargo de la deuda externa que ellos contrajeron, ayudaron a contraer, por el gobierno que eligieron, por el que pusieron en funciones y por todo lo que aprovecharon de ese gobierno, que no paró de pedir dinero que a su vez ellos estaban retirando del país? Es una cosa tan vergonzosa. Y como dice Íñigo Errejón, también en España lo que quieren es que la crisis la paguen los pobres. Cada sector de la sociedad española, ¿cuánto ha puesto en el pacto de rentas? ¿Cuánto ha compartido de las cargas de la pandemia y de ahora de la crisis energética y económica derivada de la guerra en Ucrania? Pues mire, según datos oficiales, la fortuna de los más ricos ha crecido el doble de rápido de lo que ha crecido la economía desde el inicio de la pandemia. Hoy atesoran 27.000 millones de euros más, al tiempo que, lo dice Foessa, hay 2,5 millones de nuevos pobres. Ese ha sido el pacto de renta realmente existente hasta la fecha. Y esto no tiene por qué ser necesariamente culpa suya, es que el funcionamiento de la economía de mercado, si no se interviene con decisión, reparte siempre los costes hacia abajo. Para eso se necesita una intervención vigorosa del Estado. Acabar con el neoliberalismo no es que el Estado intervenga más, es que intervenga más en favor de los de abajo, es que equilibre. Son muy pocos los luchadores que hay en el mundo y también tienen pocas bocas para expresar lo que sienten, porque la mayoría de los medios, miren España, están en manos de los bancos, de las aseguradoras, de todo el poder económico, incluidos algunos diarios en los que mucho creímos, pero hace ya 15 o 20 años. Después se lanzaron totalmente a trabajar como las puntas de lanza que utiliza el establishment para dominar a la opinión pública. Entonces lo que dice Íñigo Errejón, que también se da entre nosotros, es una gran verdad, pero la escuchan muchos menos de los que escuchan que está muy mal pedirle a los ricos que se hagan cargo de una crisis que ellos propician a través de los gobiernos que ponen en ejercicio y a través del dominio que tienen de ese poder real que se lleva todo por delante. Mire lo que pasa con el combustible. Le pido que me acompañe en esta lectura de un destacado que nos hace saber cuál es el grado de crisis que en estos momentos se está viviendo España. Las gasolineras low cost le avisan al gobierno, la bonificación nos asfixia, tendremos que cerrar. Los pequeños y medianos empresarios no podrán hacer frente al adelanto del importe necesario para acometer el descuento en el precio, a pesar del supuesto adelanto de liquidez que ha anunciado el gobierno. Esto lo denuncia la Asociación Nacional de Estaciones de Servicios Automáticas. Y mire lo que pasa en Inglaterra. La gente está teniendo que elegir entre calefaccionarse y comer. Usted dice, ¿cómo es posible? En un país con todas las riquezas de Inglaterra, un enorme ladrón de todo el mundo desde hace siglos, que ha construido un verdadero imperio económico a fuerza de guerras, de llevarse todo por delante, y estamos en la semana de Malvinas, a quien no necesito explicar nada más de cómo procede Inglaterra. Bueno, toda esa inmensa riqueza, al estar mal repartida, no le permite estar a salvo, y la gente del común, el trabajador, el inglés, que tiene que ir todos los días a su trabajo, o trabaja desde su casa, pero vive de su sueldo, tiene que elegir entre calefaccionarse en un invierno muy duro o comer. ¿Quién lo dice? Gordon Brown, un hombre que ha sabido ser primer ministro de Inglaterra. It's going to be a cold weekend and people are afraid to turn up their heating because of the heating bills. And we're really dealing with real live situations where people are having to choose between the food they buy and the heating costs they have to face. And we've got to do something about it. You cannot leave millions of children, perhaps 5 million children in this country in poverty, going to school, sometimes ill-clad, sometimes hungry, and something has got to be done. And I think the Chancellor forgot last week about that group of people in our society who simply cannot afford the bills they're having to pay at the moment. Hay países que tienen un cierto entrenamiento para convivir con la inflación. La Argentina puede dar cátedra en ese sentido. Somos maestros de sobrevivir, como se pueda, dirá usted, y es verdad, a una etapa de inflación que puede ser interminable, muy pero muy larga. Es desquiciante, pero es así. En cambio hay otros países que no conocían ni la palabra. Es decir, en Europa, muchísimas naciones, en los Estados Unidos, hablar de inflación es un tema que no les entraba en la cabeza, pues ahora, hace 30, 40 años que no tienen una inflación como la de este año. En marzo en los Estados Unidos no se habla de otra cosa. La inflación, la carestía, los alimentos,
Y la pandemia ha pasado a segundo plano. Ya no se habla tanto de la pandemia como de estos temas que tienen que ver con la inflación. Mire usted lo que dice Fox News, una conjunción de doble templo del mal, es decir, TN y La Nación Más juntos, Fox criticando a Biden por la inflación. Putin takes a lot of the blame for this. It is his war. But food price inflation started way before Ukraine was invaded. Biden must take some of the blame. Your grocery bill went up as Biden flooded the economy with cash. What does this mean for America? Well, it's bad news. Your grocery bill is already a shock, and it will get worse as food shortages appear. Y en Europa, como consecuencia de la guerra, tienen el gas muchísimo más caro. Es verdad que también se lo buscaron, porque sus gobiernos tienen que ver con la OTAN. Están involucrados en la OTAN y el plan diabólico de los Estados Unidos para acometer contra Rusia, forzar la guerra tan triste que ha tenido que padecer Ucrania. ¿Pero para qué? Para venderle el gas a Estados Unidos a Europa. ¿Cómo? Mucho más caro que el gas que venía de Rusia, o el que todavía sigue viniendo de Rusia, pero en cantidades muy inferiores. Jugando con esto, han determinado que en Inglaterra, por ejemplo, estén diciendo o nos calefaccionamos o comemos, porque para las dos cosas no nos alcanza. Y Alemania, ¿usted puede creer? Inglaterra, España, Alemania, Francia, son los países que en estos momentos peor lo están pasando con la inflación. Mire lo que ocurre con el gas. Están pidiendo un plan urgentemente. El ministro Habeck dice, así no podemos seguir. Se necesita un plan para el tema del gas ahora mismo. Hat jetzt in der Reaktion wohl auch auf diesen Beschluss entlang von verschiedenen Äußerungen deutlich gemacht, dass sie ein Gesetz vorlegen werden, das aber genau daran festhält, dass Öl- und Gaslieferungen in Zukunft mit Rubel bezahlt werden. Und es gibt mehrere Äußerungen von russischer Seite, dass wenn das nicht passiert, dass dann die Lieferungen eingestellt werden. Um für diese Situation vorbereitet zu sein, habe ich heute Morgen die Frühwarnstufe nach der Gasverordnung ausgerufen. Vamos a hacer una pausa y después vamos a estar hablando de cómo la Argentina, la oposición, se pone a contramano del mundo, luchando contra un impuesto que Biden está queriendo, y mucho peor todavía, mucho más caro, en los Estados Unidos. Cómo se ponen en contra de cualquier decisión que pueda traerle un poco de alivio a la gente en un momento en el que el mundo atraviesa una etapa sencillamente dramática y no hay exageración. Inmediatamente después de la pausa estamos con todos estos temas en La Hora, hasta que llega Gustavo Silvestre. En ese mundo del que estábamos hablando antes de la pausa, de inflación, de hambre, de una situación que va a empeorar permanentemente en los próximos meses, que tendrá al 2022 como un año en el que intentará repararse lo que deje la guerra, cuando la guerra termine, porque todavía no sabemos a ciencia cierta si ha finalizado. Lo que Ucrania ha perdido es muy doloroso, y lo que el mundo ha tenido que ceder por esta impaciencia de los Estados Unidos y de la OTAN de cercar a Rusia es demasiado grave. Y estamos pagando eso que llevó adelante particularmente Estados Unidos en su confrontación con Rusia demasiado caro. También lo está pagando los Estados Unidos, como vamos a ver. Mientras tanto, aquí, ¿quién se hace cargo de la deuda pavorosa que se generó con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, hay un proyecto para que la paguen los ricos, y no para que la pague usted, para que la pague el trabajador, para que la paguen los pobres, en todo lo que le quitan, porque ellos son muy vivos. A través de los diarios dicen, no se metan con los ricos, no vengan con que tenemos que pagar el impuesto, eso es injusto. Y ponen a todos sus políticos y a todos sus periodistas a operar de esa manera en todos los canales. ¿Y qué nos están diciendo en consecuencia? Si no lo pagan ellos, lo va a pagar el pueblo. ¿Cómo lo paga el pueblo? Menos educación, menos salud, hay que cortar acá, hay que cortar allá, porque hay que conseguir de alguna manera ese dinero para pagar las deudas, no solamente del Fondo Monetario Internacional. Pero no quieren saber nada los evasores con hacerse cargo, los que se llevaron el dinero que trajo Macri con el Fondo Monetario Internacional. Y ahí aparece María Eugenia Vidal contra este proyecto. En Ciudad Gótica, ¿no? En el Senado aparece un proyecto, ¿no? Como disparatado, directamente disparatado, para cobrar impuesto a quien comete un delito.
Pero es para que no hablemos de para que no hablemos de esto, para que no hablemos de la inflación, para que no hablemos... Vos sabés que eso es humo, ¿no? Pero por supuesto. No va a salir. Obviamente, no solo no va a salir, no puede salir. Este proyecto es full para la tribuna, porque la verdad es que no se necesita una ley para ir a buscar a los evasores y cobrarles el 35% de multa, o es un blanqueo barato para la corrupción, porque nadie va a venir a blanquear a la Argentina con este nivel de desconfianza sobre este gobierno. Para ellos. No tiene nombre lo que nos hacen. Esta mujer está trabajando para el diario Clarín. Si usted mira Clarín de hoy, lo vamos a mostrar más adelante. Verá los elogios que le tributa Clarín diciendo, mientras el gobierno habla de impuestos, este impuesto, María Eugenia Vidal quiere salvar a las pymes. ¿Por qué no las salvó cuando fue gobierno junto a Macri? ¿Por qué se cerraron 25.000 pymes en ese periodo? Son demasiado audaces. Hay un intercambio permanente. María Eugenia Vidal trabaja para los medios de comunicación que no quieren saber nada con el impuesto porque sus propietarios los tienen que pagar, y estos la ponen a María Eugenia Vidal como una genia que mientras un gobierno habla de impuestos a los ricos, ella está pidiendo salvar a las pymes. Es todo muy vergonzoso, muy indecoroso. Da mucha pena que nos abofeteen de esta manera porque se supone que lo hacen pasando por encima de cualquier factor de la inteligencia. Un intercambio bochornoso que se da entre una diputada que fue gobernadora de la provincia de la que después tuvo que huir, es verdad, y el diario dominante que tiene parte fundamental de lo que llamamos el poder real. Es muy difícil pelear así. Miren lo que es el costo de la evasión. En esta placa le vamos a poner el número como para romper los ojos, como para que usted advierta cuánto la región ha resignado por culpa de quienes se quedan con todo y después dicen que lo paga el pueblo. Nosotros, ¿por qué nos vamos a hacer cargo? El costo de la evasión. La región perdió por evasión 325.000 millones. Equivale al 6,1% del Producto Bruto. Pero no solamente se pone en contra de María Eugenia Vidal, sino que Lustó, el de los grandes discursos contra las personas con discapacidad, también se manifiesta en contra del proyecto. Aquel que tiene mucha plata, en general mala vida, y que no sabe cómo usarla. Por eso yo digo que es la ley Daniel Muñoz. ¿Y eso qué es? Lavado de activos, narcotráfico. Corrupción. Corrupción, claro. Démonos idea, en el comunicado del Frente de Todos es llamativo, porque dice, es para aquel que tiene el dinero en el exterior, sea de evasión o lavado, como si fuera lo mismo. Todos los políticos trabajando en línea con los medios de comunicación que los sostienen. Es una vergüenza tan grande, no se consigue en ninguna parte del mundo. Mira lo que pasa cuando no hay firmeza de parte de los gobiernos o cuando hay demasiada complicidad con los que tienen muchos dineros. Este gráfico que vamos a compartir con ustedes marca en la barra lo que se recauda por cada país y abajo en azul va a encontrarse con la cantidad de años de cárcel que pueden ser llevados aquellos que evaden. Es muy gráfico. Las líneas amarillas nos hablan de la recaudación. Fíjese, usted va hacia los Estados Unidos, que es el más flexible, se encuentra con que es la menor recaudación de acuerdo al Producto Bruto Interno. Esto es lo que pasa. Si va hacia la izquierda, se va a encontrar, por ejemplo, en Sudáfrica, con una recaudación muy alta, porque allí la cárcel que le espera a los evasores puede ser muy, pero muy larga. Estamos hablando de 20, de 25 años. Esta es la diferencia que hay. Por eso, nosotros esperamos que haya leyes más severas para quienes no se hacen cargo de los impuestos cuando tienen grandes fortunas. Uno puede entender al evasor más pequeño, puede entenderlo aunque no esté nada bien. El que está luchando todos los días con el peso, con su pequeña empresa. Pero los que ganan miles de millones de pesos, que además tengan toda la protección que reciben de los periodistas cómplices y de los dueños de los medios, que a su vez son también grandes evasores, da mucha, pero mucha pena. Vamos a escuchar a otra de las grandes luchadoras en contra del impuesto, Patricia Bullrich. La cifra de la que están hablando es una cifra absolutamente fuera de los cánones de cualquier impuesto. El 20% de una propiedad es algo totalmente confiscatorio. Tercero, el levantamiento del secreto bancario en un país en el que la plata se va como agua en las manos es realmente una inseguridad jurídica que la Argentina no se merece.
Uno se pregunta si la gente se dará cuenta. Cuando decimos la gente, entiendo que el pueblo sí, pero hay quienes son cómplices de esto, siendo también parte de lo que llamamos la gente. Y de verdad que es una inmoralidad. Después, en nombre de una supuesta moral, son los principales críticos de la corrupción que denuncian, muchas veces con falsedad, los medios, que son los más corruptos que hay. Lo más corrupto se da en los medios de comunicación de la República Argentina. Son evasores, han estado enjuiciados en múltiples ocasiones, han sido denunciados, pero claro, una cosa es un denunciante de evasores en los Estados Unidos y otra cosa es un evasor en la República Argentina. Vamos a comparar un evasor de los Estados Unidos con esta placa y luego lo que le pasó a Arbizu, que fue un denunciante muy importante, porque él era el que llevaba los dineros de Mañeto y compañía, de la señora Noble, etcétera, a los Estados Unidos. Y no eran 10 millones, no eran 3 millones, del pequeño ahorrista que dice yo no quiero tener el dinero acá por lo que sea. No, estamos hablando de la gente que saca millones y millones por cientos de millones. Miren lo que dice Reuters, un denunciante de impuestos recibió $2 millones de premio de Hacienda. Un informante, un banquero de Wall Street, que permaneció en el anonimato para proteger su carrera, que recibió previamente otros 2 pagos de $1 millón de Hacienda. Mientras tanto aquí, ¿qué sucedió con Arbizu? Arbizu los denunció también, les dio la dirección del banco, el monto que habían evadido porque él mismo lo había llevado, lo conocía como nadie. ¿Qué pasó? Nada, en absoluto. ¿Hubo informes del gobierno de los Estados Unidos? Para nada, porque ellos son grandes protectores a través de las embajadas de los que les sirven para todo lo que le interesa especialmente a la Embajada de los Estados Unidos. Escuchémoslo a Arbizu ahora hablando sobre este nuevo tema de los evasores y los impuestos. La mayoría de esos 400.000 millones de dólares están en Estados Unidos, están en cuentas bancarias en Estados Unidos. Se está cumpliendo con lo que exige el acuerdo con el FMI, porque el FMI exige mejorar las medidas e intensificar la recaudación. El proyecto va tras evasores, por lo cual se está mejorando la recaudación. Y además, mejorar las leyes, las normas y las acciones en contra de la prevención del lavado. Argentina acá está tratando de combatir el lavado de activos combatiendo la evasión. Así que si la oposición vota en contra, nos está dejando, como le decía hoy en la radio, nos está dejando afuera del mundo. Claro. Están votando a favor de evitar la prevención del lavado. Ahora vamos a recurrir a algo que le mostrábamos ayer. Nosotros le decimos un wipe, es decir, pantalla mitad y mitad, para que usted vea lo que dijeron, como le señalaba, ya lo dijimos ayer, Clarín y La Nación, para criticar el impuesto. Ellos, que están involucrados, se defienden a través de los medios. Clarín, Cristina impulsa un sorpresivo impuesto a los bienes sin declarar en el exterior. ¿Está mal? ¿Es sorpresivo? Sí. Sería la palabra utilizada bien en caso de querer marcar lo bueno que es esto, pero están diciéndolo como malo. Mientras tanto, La Nación dice, Cristina impulsa un polémico blanqueo para pagarle al fondo. ¿Quiénes son los que polemizan? Ellos, que no quieren saber nada con el pago de los impuestos. Polémico. ¿Polémico entre quiénes? Entre los que no pretenden pagar jamás y los que quieren que de esto se hagan cargo los más ricos. Quiero compartir con ustedes algo que hace a los grandes popes del periodismo. El número 2 de Clarín se llama Aranda. Alguna vez quiso parar un río, desviarlo, quedárselo, como Lewis con el lago escondido, robarse un río para poner una represa porque estaba plantando arroz, etc. Por supuesto que se sacó el gusto de hacer lo que se le antojaba. Aranda es aquel que aparece en alguna fotografía que ya mostramos tantas veces, junto a Mañeto pegándole a un fotógrafo del diario Crítica cuando lo dirigía el colega Lanata, que había denunciado a Mañeto y a toda la gente por lo que sucedía en el río con San Pedro, lo que estaba pasando de la contaminación de papel prensa. Lo fueron a fotografiar y Aranda los tomó a trompada. Bueno, este mismo Aranda es el que ahora está queriendo nacionalizar una offshore. El tipo se mandó una offshore. Acompáñame en esta información porque es muy interesante. La firma es Copra Sociedad Anónima. Pertenece a Aranda, número 2 del grupo Clarín, quien quiso nacionalizar su empresa offshore e ingresar al país la suma de 2.479 millones para blanquear. La IGJ le dijo no.
rechazó el pedido y ahora junto al Banco Central y la AFIP van a investigar, a indagar las maniobras realizadas por la firma. Mire lo que pasa en Francia, destacado del país de España. Francia anuncia penas de 7 años de cárcel para los evasores fiscales. 7 años de cárcel está anunciando Francia. Está tratando de apretar un poco más lo que es la actitud del gobierno frente a quienes le dan la espalda a la responsabilidad que tienen frente a su pueblo, aunque en realidad ellos nunca lo sintieron como su pueblo. Ahí está, Francia anuncia penas de 7 años. Los socialistas han lanzado una ofensiva legal que va a obligar a reembolsar hasta el 60% de lo defraudado. Ahora veamos un video documental de una película muy importante, The Man Who Stole the War, que habla de un evasor que en primera persona cuenta la historia. We were making millions per month, offshore accounts, not paying taxes. I was living a dream. Would you say that you are a white-collar criminal? Yes. I wanted to protect what I had. Money, family, power. Everybody does that, don't they? I was sentenced to 20 years, 154 million in restitution for wire fraud. How many top executives on Wall Street were indicted or convicted after the crisis? I don't know of any. They got off. The prosecutors failed in their mission to prosecute these people. En este tipo de empresas son mucho más importantes los contadores que los periodistas. Los periodistas son los que le dan voz a las pretensiones de sus amos para hacer lo que quieran, para no pagar los impuestos, para enfrentar a las personas que desde la vereda de enfrente contrarrestan o tratan por lo menos ese poder. Así se juega en un mundo muy desparejo. Lo que dice Axel Kicillof, por ejemplo, sobre respaldar el proyecto para recaudar el dinero que se necesita para pagar la deuda externa, recaudarlo con los ricos, es lo que naturalmente se tiene que sostener. Porque la pregunta es muy sencilla. Se la formulo a las personas de trabajo que nos están mirando en estos momentos. ¿A usted le parece que está mal? ¿Que es injusto? ¿Que los que han hecho mucho dinero en la pandemia, mucho dinero con la remarcación de los precios, mucha compra de dólares, que han sacado los dólares que traía el gobierno que ellos pusieron, porque lo pusieron ellos a ese gobierno, es verdad, democráticamente, porque le hicieron la cabeza a la gente con la corrupción de los otros y lo maravilloso que iban a hacer ellos? Pusieron el gobierno que querían y trajeron al país 200.000 millones de dólares y se fugaron todo lo que se les antojó, porque no está solamente el dinero del Fondo Monetario Internacional. Fueron al fondo porque ya nadie más les daba dinero. Y la ansiedad que tienen, nunca saciada, la sed de dólares de los grandes popes de la economía determinaba que, por ahora arregla con el Fondo Monetario Internacional, a mí seguime trayendo dinero, para eso te sostengo, para eso te puse allí. Del otro lado puede haber un personaje de gobierno como Kicillof. Apoyo completamente el espíritu del proyecto, me parece muy acertado y muy adecuado. Se la llevaron. Entonces, hoy lo que propone este proyecto es de alguna manera generar instrumentos para poder localizar quién y cómo se llevó esos recursos y recuperarlos. Que artísticamente, como siempre, marca la vigencia del odio, el discurso del odio. Gabriela Cerruti explicó de qué se trata lo que ha trascendido y todavía no conocemos en detalle como idea de Gustavo Vélez, al parecer. ¿Qué se puede hacer con las redes sociales? Todo el mundo está de acuerdo que así sucede un desastre. Yo en mi vida entro a ese lugar, pero sé perfectamente más o menos cómo trascienden los desatinos, los insultos, las barbaridades, las mentiras, la fake news, todo. Es como una cloaca, permanentemente y a cada instante da la impresión de que esto se puede apreciar.
Y alguien dice, ¿cómo lo podemos mejorar? Inmediatamente, por supuesto, los que dominan también las redes, los diarios dominantes, a su vez, ponen el grito en el cielo. No nos corten nada, no fijen algo que implique ser un poco más educados en el manejo de las redes sociales. Como si Twitter y Facebook, etcétera, no estuvieran permanentemente tomando medidas, mal, bien, regular, pero lo hacen también. Porque hay veces que los pasa el agua como un tsunami, se los lleva por delante. Entonces dicen, vamos a poner un poquito de orden en lo que dice hasta el presidente de los Estados Unidos. ¿O acaso Trump tiene Twitter? No, está haciendo su propia red. ¿Por qué no tiene Twitter? Porque lo sacaron de allí. Esto es regular las redes sociales, muy claramente. En la Argentina están hablando, quiero saber de qué se trata un poco más fehacientemente, pero mientras tanto ya están atacando. ¿Quiénes? Los medios que pretenden ese desorden, porque en esa porquería, en esa inmundicia, en esa cloaca, ellos flotan fantásticamente, porque es lo mismo de los diarios, es lo mismo que hacen con sus títulos, con los canales de televisión, es el mismo trabajo que se lleva a cabo para poder dominar al resto de la población y para poder llevar adelante todos los designios de lo que a ellos les importa. Escuchemos a Gabriela Cerruti. Estamos trabajando en los temas de redes sociales en base a haber firmado el Pacto de Comunicación Democrática impulsado por Francia y por Alemania. Estamos hablando de el nuevo sistema de comunicación en el mundo que sostiene la conversación global, que toma decisiones como por ejemplo prohibir al presidente Trump o cancelar a Rusia. O sea, un día te cancelan a Trump, otro día te cancelan a Rusia. Que estamos hablando de algoritmos que están manejando la conversación global. Entonces, estamos hablando de algo mucho más profundo, de si yo, me molesta o no, como dijo ayer Vidal, que hablan en contra mío. De todas maneras, nosotros les vamos a mostrar a ustedes quiénes son los que están poniendo el grito en el cielo desde la política a nombre de los medios de comunicación. Pero espérenme un momento, porque primero quiero que compartamos algo que dice María Eugenia Vidal. Prefiere que la insulten en las redes a que vayan contra la libertad de expresión. Esto es lo que dice María Eugenia Vidal, naturalmente jugando ya sabemos para quién. Si hay un espacio donde los argentinos somos 100% libres y no hay ningún tipo de censura y es todo horizontal y es todo democrático, es la red. Sí. Digamos, si hay un espacio es en las redes sociales. No vamos a resignar ese espacio, no vamos a dejar que nadie nos regule ni nos diga qué podemos o qué no podemos publicar. Y yo, siendo alguien público, muchas veces he recibido comentarios horribles de gente que además no se identifica, no dice quién es. Verá usted lo que han hecho cuando fueron gobierno con las redes sociales, pero aguárdame un segundito, porque antes quiero que usted escuche a este chanta feroz que puede ser candidato a presidente, que se llama Rodríguez Larreta. Dice que atentan contra la libertad de expresión. Contra la libertad de expresión atentan los que crean desigualdades informativas con el dinero corrupto que ponen permanentemente sobre los medios de comunicación. Y el líder en eso es Rodríguez Larreta, ahora que María Eugenia Vidal no compite desde la provincia de Buenos Aires. Si usted ve poco Kicillof, poco gobierno de la provincia de Buenos Aires, es porque no hay un dinero que se salga de los cauces normales que tienen que marcar las pautas a los medios de comunicación. Si usted ve a Larreta todos los días, en todos los canales y en todas las radios, anunciando que hizo una cuadra más de bicisenda, es porque ahí hay mucho dinero. Y eso es jugar también contra la libertad de expresión, porque en la medida en que uno la aumenta y la proyecta con dinero para unos y no para todos, está generando una enorme distancia en la capacidad informativa que la gente se merece. Mire usted lo que dice Larreta. La mejor manera de no intoxicar el espíritu en nuestra democracia, usa ese tipo de palabras, es respetando la libertad de expresión y de opinión. Todo es libertad de expresión y de opinión. Meterse a controlar las expresiones en las redes sociales es inaceptable e inconstitucional. Espéreme, porque va a ver cómo termina esta parte de nuestra columna. Una carta de Macri sobre la libertad de expresión, todavía más cara dura que Rodríguez Larreta, si se quiere. Nunca bloqueé, vamos a ponerlo en pantalla, nunca bloqueé, dice a un usuario de Twitter. Yo jamás fui contra eso. Se anima a decirlo, y ahora va a ver usted lo que pasa. En el pasado intentaron regular a los medios
y en la actividad individual de sus principales dirigentes consta el bloqueo a usuarios, los insultos y el desprecio a las ideas y opiniones de otras personas. Coincido plenamente con la posición de Elon Musk, que hace poco declaró en un tuit ser un absolutista de la libertad de expresión. Bien, vamos a ver ahora esta información. Los tuiteros perseguidos por Macri. ¿Lo vemos? Detuvieron a 2 tuiteros, se leía el 30 de julio del 2016, a 2 tuiteros, vamos a verlo ya mismo, por amenazas contra Macri. ¿Se acuerda de eso? Los momentos que tuvo que pasar más de un tuitero porque había denuncia. ¿Dónde estaba la libertad de expresión? Cuando es contra ellos no les gusta, a diferencia de lo que dice María Eugenia Vidal, prefiero que me insulten a que terminen con la libertad de expresión. Mienten, siempre mienten. Mire usted, recuérdelo, 2016, detuvieron a 2 tuiteros por amenazas contra Macri. 2 jóvenes fueron detenidos por publicar mensajes amenazantes escritos en árabe en la red social Twitter. Y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, indicó que parecen personas que quisieron molestar, pero advirtió que todo hecho intimidatorio y amenazante no es una broma. Bueno, vamos a ver el video de una de estas personas. Yo los vi en Ezeiza. Yo vi a sus padres esperando para visitarlos por las acusaciones que les habían hecho, y eran completamente infundadas además. No solo que atacaban la libertad de expresión, como ellos dicen, sino que lo hacían con falsedades, porque los chicos no habían hecho nada. Escuchemos. Yo el jueves, cuando llegué a casa, me encontré con muchos policías federales de civil, digamos, que con una orden de allanamiento a mi nombre. Fue una canción de cancha puesta hace un año y nada, y ahora tuvo repercusión recién ahora, después de casi un año y no sé cuántos meses, digamos. Pero no era con intención, no era una amenaza, nada. Ese jueves me llevaron a la comisaría y no me explicaban que era por un tuit, digamos. ¿Y qué hacemos con estas declaraciones de principio que ahora están entregándonos? ¿No se acuerdan de esto? ¿No saben que son muy vulnerables porque permanentemente han sido contradictorios y mentirosos? ¿Cómo se ponen a jugar con un proyecto que además ni siquiera conocen? Tampoco quien les habla. Estamos esperando detalles. Puede ser que me guardo la posibilidad de no acordar con algunas cosas, pero quiero conocerlo por lo menos. Y ellos lo están haciendo a nombre de los medios de comunicación que dentro de ese desorden, dentro de esa inmundicia en la que se mueven las redes, como es parte de la inmundicia de los medios de comunicación, se sienten como pez en el agua. Mire usted lo que tuiteó Ari Lijalad, destacado colega, respondiéndole a Santilli. Se me acompaña. Santilli en Twitter puso lo siguiente: típico del kirchnerismo, siempre en contra de la libertad de expresión. No importa cuando leas esto, queriendo decir siempre estás en contra, están en contra. Bueno, la respuesta de Ari Lijalad: Diego, le dice a Santilli, 4 diputados de tu fuerza política me hicieron una denuncia penal y me acusaron de un delito de hasta 6 años de prisión por hacer periodismo sobre una causa donde vos figurás entre los espiados por tu propio gobierno. Atentamente, Ari. Mire esto de Clarín y Nación versus Cristina Fernández de Kirchner en el día de hoy. Por consejo de la magistratura, Cristina no logró los votos para cambiar el organismo que designa a los jueces. Ahora véalo al doctor Zaffaroni. La ideología contraria hoy a los derechos humanos, la ideología contraria hoy a los derechos humanos, es como siempre la ideología colonialista, solo que en la versión adaptada a esta etapa de tardo colonialismo, o sea, toda la ideología neoliberal. Y por último, el riesgo que tenemos es el riesgo de que se deturpe, deforme, destroce la esencia del discurso de derechos humanos para querer convertirlo en un discurso de dominación. Bien, vamos a volver a María Eugenia Vidal para que usted vea cómo es el intercambio que le anunciábamos más temprano. Ella sale a pelear contra el impuesto, contra lo que pueda mejorar la calidad de vida de la gente a través de las redes sociales. Todo a nombre de determinado medio de comunicación.
Ahora veamos cómo el medio de comunicación también trabaja para María Eugenia Vidal. ¿Quién puede recibir, si no está de rodillas frente a ese poder, como María Eugenia Vidal, este título? Mientras el oficialismo busca sumar impuestos, es malo el oficialismo, busca sumar impuestos, María Eugenia Vidal, maravillosamente, propuso quitarle cargas a las pymes. La diputada propuso crear un programa de incentivo al empleo formal y reducir contribuciones patronales, críticas al proyecto K. Así usa el poder a este tipo de gente. Mire lo que también se refiere a María Eugenia Vidal. Bueno, mientras el oficialismo busca sumar impuestos, esto ya lo leí, hay un video de La Nación y de TN hablando mal de Cristina y fomentando el odio, que es una parte esencial. Pero lo que decía María Eugenia Vidal, mientras el oficialismo busca sumar impuestos, propuso quitarle las cargas a las pymes. Esto ya lo habíamos compartido con nuestros amigos. Así que volvemos a ese video que le anunciaba de La Nación Más y de TN, nuestro Fox News, hablando mal de Cristina Fernández de Kirchner y fomentando el odio, y después vamos a ver qué es lo que sucedió. Desde Alfonsín hasta la llegada de los Kirchner al poder no había odio, pero Néstor y Cristina vinieron por todo y para siempre, y no dudaron en fracturar nuevamente a los argentinos. La serie de Cristina ya no es la película de Cristina, es la serie, capítulo 2, el segundo video que Cristina Kirchner publicó para mostrar la violencia sobre su despacho. No, había versiones que decían que lo había armado la propia Cristina Kirchner para victimizarse. Ah, vos decís para victimizarse, claro, claro. Envidia, ¿no? La bronca, el resentimiento, el odio, generar división. El cristianismo, como dice el Graf, siempre odió al periodismo. Piense conmigo un ratito, 20 segundos. ¿Habrá en el mundo alguien tan atacado o atacada como Cristina Fernández de Kirchner? ¿Cómo sobrevive con el amor de un 30, un 33, quizás más, pero pongámoslo ahí, un tercio de la población? ¿Qué será lo que encuentran en esta mujer para que pueda resistir a los peores ataques y mentiras desde hace muchísimo tiempo? Hace 12 años o 13, uno podía creer en lo que los diarios empezaban a decir sobre la corrupción de Cristina Kirchner, pero todos estos años han jugado en contra totalmente de esas versiones. Todo se fue cayendo a pedazos. Todo era una mentira. No obstante, consiguen un destrato permanente. ¿Se acuerda cuando buscaban las fortunas fuera del país y ella decía, no van a encontrar nada, van a encontrar lo de ellos? Era verdad. Cuando excavaba el payaso fiscal Marijuán en la Patagonia, cambiando de campera todos los días, una azul, otra roja, para la transmisión que en directo durante 5 o 6 o más horas por día hacía TN. ¿Usted se acuerda cuando le destruyeron su casa de Calafate? ¿Se acuerda cuando le destruyeron su departamento en la ciudad de Buenos Aires? ¿Qué no le han hecho a esta mujer? Ahora tomaron una estatua, como el otro día pusieron carteles en toda la ciudad, y uno perfectamente puede imaginar de quién se trata. Bien, ahora tiraron abajo una estatua que estaba junto a la de otros presidentes de la República. Esto hicieron. Está identificada la persona. Ojalá que se puedan tomar medidas, ojalá que las leyes contemplen que quienes cometen estas fechorías también terminen pagándolo, porque me parece que sería justo. Este es un daño moral muy grande, y es un daño también contra un patrimonio del país como es la democracia. Es en la democracia que tienen que decidir si Cristina Fernández les va bien o les va mal, pero no con estos atentados tremendos de los que en todo momento se es víctima cuando se confronta con el poder real. Vamos a leer este tuit del canciller Cafiero, que se refiere a este tema, y es muy bueno que el gobierno, esta vez sí, y el otro día también con los afiches, haya tenido reflejos para decir enfáticamente qué es lo que piensa de estas actitudes. La derecha ha actuado así históricamente en la Argentina, por supuesto, y cuando se trata de una mujer peronista, son aún más violentos. El peronismo ya lo vivió con Evita, y ahora con Cristina Fernández de Kirchner. Los discursos de odio son destructivos, anulan los debates y justifican la violencia. Y
Y ahora veamos el destrozo que hicieron con un busto de Néstor Kirchner. Todo esto que es el accionar de una derecha demencial, que en todo el mundo procede de la misma manera, que se aproxima o directamente se involucra con lo que llamamos nazismo, fascismo, está asolando en estos momentos ya no solamente el mundo, sino también la Argentina. Y ahora quiero compartir con ustedes este tuit de Alberto Fernández, el presidente de la República. La información que llega también da cuenta que actos vandálicos similares padecieron allí estatuas de Néstor Kirchner y Fernando de la Rúa. Repudio la violencia de los cultores del odio que son capaces de hacer semejante daño a la paz social. Veamos ahora el vandalismo desatado contra los pañuelos de las abuelas, y esto ha sucedido en más de una ciudad y en más de una ocasión. Algo muy lamentable y muy triste, porque se llevan por delante símbolos de luchadoras que son un ejemplo sin ningún tipo de duda, aunque políticamente usted no esté de acuerdo con ellas, con lo que piensan, con lo que sostienen, con lo que pensaban sus hijos, aquello por lo que lucharon sus hijos. Está bien dentro del juego democrático que usted opine muy en contra y que todo lo que ellas representan lo vote en contra. De hecho, sucede, pero este vandalismo, que puede ir después contra cualquiera, es una violencia que les va a voltear la cara en algún momento, porque no pueden jugar a la provocación pensando que son los únicos que lo pueden hacer. Lamentablemente, tristemente, habrá en algún momento una reacción del otro lado, Dios no lo quiera, de ninguna manera. Creo que la mansedumbre que está ejerciendo un sector político de la Argentina es lo que está poniendo a salvo a la Argentina de una situación de confrontación que supere todo lo que hasta ahora ha sido dialéctica. Pero están incursionando en algo mucho más peligroso. Día por día lo están haciendo. No solamente con estos dislates, sino también con las bravuconadas orales de los políticos, y ni hablar de los medios de comunicación. Vamos a recordar al doctor Alfonsín en este archivo sobre los medios cuando atentan contra la democracia. Hay también que decirlo, aquí hay una asignatura pendiente. ¿Cómo vamos a hacer para adelante en la Argentina, en Uruguay, en cualquier país del mundo, para compatibilizar la democracia con los medios masivos de difusión? Esto se lo dejo a usted, mi querido doctor, para que lo analice. No, es de todos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cómo es la cosa? Lo que veo es que... Y han cobrado una... Fíjese lo que pasó en Italia, ¿no? Es una fuerza tan grande. ¿Con lo de Berlusconi, dice usted? Claro. Yo creo que para que haya democracia tiene que haber sujetos democráticos. El sujeto democrático es un hombre y una mujer dispuestos a participar. Para que esa participación sirva a la democracia tiene que ser racional. Para que sea racional tiene que estar informada esa persona. Y si la desinforman... No, pero además, fíjese, es un tema que va a ser el tema del siglo que viene. Siempre hace bien escuchar al doctor Alfonsín. Y cuando hablamos de lo que está ocurriendo con la derecha en la Argentina y en el mundo, vale la pena el recuerdo de aquello que en algún momento vamos a volver a compartir con ustedes, cuando él decía, si hay que correrse a la derecha para ganar elecciones, bueno, esperemos otro turno, esperemos otra oportunidad, pero no nos entreguemos, como lamentablemente han hecho muchos de los que se hicieron al lado de Alfonsín, construyeron su carrera al lado de Alfonsín. Ahí lo teníamos a Nosiglia, que ni siquiera quería hablar con C5N porque recibe crítica, es un hombre muy fuerte, muy poderoso. Lo judicial depende mucho de él, y lo sabe, porque tiene tentáculos en todos los sitios. La construcción de candidatos que son capaces de ir contra las personas con discapacidad, como Lustó, también le corresponde. Es un hombre muy fuerte políticamente. Es natural que dentro de ese juego pueda recibir críticas. Todo lo contrario de lo que seguramente debió aprender al lado del doctor Alfonsín. Pero estamos en la semana de Malvinas, y hoy se leyó una nota increíble. Mañana nos vamos a ocupar un poco más de ese tema, por lo que el diario La Nación, a través de el enviado especial, eso no lo sé, Alconada Mon, el mismo que fue contra Indalo con una serie de mentiras que después no pudo sostener, pero que sigue tan campante, no lo mató la vergüenza. Al contrario, se fue a Malvinas
a ser el enviado especial que habla bien de los Kelper y dice que los Kelper están enojadísimos con la Argentina. Sí, ellos, los ocupas, son los que están enojados con la Argentina. ¿Qué hacemos? ¿Le mandamos cartas pidiéndole disculpas por querer seguir luchando para que las Malvinas sean argentinas? Bueno, esto se hace desde el cipallismo más acendrado que uno pueda concebir. Nosotros hemos preparado para este viernes, estamos preparando, ya lo tenemos prácticamente terminado y podemos compartir con ustedes un adelanto de Malvinas, 40 años, 40 historias. Esto es lo que con Federico Ferro, con Anabela Sánchez, con Julián Capazo, con Juan Pimonte Songanía, nuestro gran equipo de producción, y digo gran no por un elogio simple, sino porque lo siento de esa manera, lo que tenemos para el viernes. No va a haber esta columna habitual, sino que vamos a tener un programa especial sobre Malvinas. Aquí está. Mi nombre es Carlos Montiel, soy combatiente por Malvinas. En 1982 era un joven suboficial del ejército argentino en la especialidad de enfermero general. Estaba destinado en aquel momento en el comando de institutos militares en Campo de Mayo. Me entero de la recuperación de Malvinas y me presento de inmediato a la unidad. Era todo felicidad, alegría, saber que habíamos recuperado esa parte de nuestro irredento archipiélago isleño de Malvinas. Muchos creen que la patología, el fuera de combate de un hombre es una herida de esquirla o de bala, una angina, una otitis, es poner a un hombre fuera de combate, es un hombre que no está en condiciones de estar en su posición, de estar alerta. Allí comenzó también mucho trabajo, mucha actividad, ya comenzaron a aparecer los pies de trinchera. El pie de trinchera es una patología que hace que los pies, los dedos, se congelen. Bueno, esto puede llevar a una gangrena. Comenzaron las primeras evacuaciones con esto y así es como un día se piden voluntarios para ir a Darwin, a uno de los lugares donde se dio una de las batallas más violentas. Estábamos en la llanura recibiendo fuego del enemigo y al día siguiente, 29 de mayo, llegó el cese al fuego. Nosotros habíamos dejado nuestro regimiento, 35 hombres en el campo de batalla. Durante más de 20 años no hablé de Malvinas. Tengo olores, aromas, ruidos, todo está ahí. Estamos a 40 años y todo está intacto. Siento que cumplí, que hice todo lo que pude en el campo de batalla, pero que tenía que hacer algo después. Hoy poseo, por lo menos itinerante, la mayor muestra bibliográfica temática que existe respecto al tema Malvinas, y estoy en el orden de los casi 1500 libros, títulos, que es la Biblioteca Popular Puerto Argentino Malvinas. Yo invito a que estudiemos, a que nos preparemos, a que luchemos por ese territorio que por ley y derecho nos pertenece a los argentinos y que no sea con las armas. Tengo la esperanza de que nuestras Islas Malvinas vuelvan a ser parte del seno de la patria. Tenemos una parte de nuestro territorio nacional usurpado y en manos de una potencia extranjera. Así debemos ver Malvinas. Pero cuando miramos Malvinas, la vista se va allí al centro de la isla Soledad, donde está el cementerio argentino de Puerto Darwin. Y esas cruces son como brazos abiertos que miran al continente y esperan que hagamos un país mejor. Bien, estamos en el final. Llega Gustavo Silvestre, un abrazo para Gustavo. Ahí está nuestro buque insignia en la programación periodística de C5N. Volvemos mañana, si Dios quiere. Muchas gracias. Hasta entonces.